Nació en una casa donde los sueños se tomaban como si fueran puro chiste. Trabajó durante años limpiando el piso de una empresa donde nadie sabía su nombre. Creció escuchando que estudiar era una tontería, y que los ricos eran todos unos engreídos. Pero bastó una sola invitación, una sola noche, para que todo en lo que él creía se viniera abajo. Y en lugar de las viejas creencias, nació un hombre que cambiaría su propia vida, y luego, la vida de miles de personas. Esta no es una historia sobre dinero. No es sobre fama. Es sobre el valor de pensar diferente, incluso cuando todo el mundo te dice que no puedes. Y cuando escuches lo que pasó con Juan Flores, entenderás que a veces, la mayor revolución, comienza en silencio. Y dentro de casa. Juan Flores se levantaba todos los días a las 5:30 de la mañana. El despertador antiguo, con una aguja que temblaba antes de sonar, parecía más un recordatorio cruel que un instrumento útil. El cuarto en el que dormía era pequeño, sofocante, con las paredes manchadas de humedad. La ventana de aluminio, medio chueca, dejaba pasar el ruido de la calle y los ladridos de los perros que, como él, parecían no tener descanso. Vivía con sus padres y 2 hermanos menores. La casa tenía 2 cuartos y un anexo improvisado donde el papá guardaba herramientas viejas que, según él, algún día podrían servir para algo. Pero ese día nunca llegaba. Esa mañana, como tantas otras, Juan se puso su pantalón de vestir ya gastado y la camisa azul claro con el logotipo de la empresa bordado en el pecho. Agarró su lonchera, se arregló el cabello frente al espejo rajado de la cocina y salió sin decir una palabra. La rutina era siempre la misma. Y el silencio también. Pero no era un silencio de paz. Era el tipo de silencio que grita por dentro. Un silencio hecho de miradas desanimadas, de platos vacíos, de sueños que nunca salieron del papel, en realidad, ni siquiera llegaron a escribirse. Camino a la parada de autobús, Juan siempre pasaba por la panadería del señor Miguel. El olor del pan calentito salía por la puerta de cristal y lastimaba el estómago vacío de quien no podía comprar. Él miraba hacia adentro, veía a los clientes bien vestidos tomando café y, por un momento, imaginaba cómo sería estar del otro lado. Pero con solo dar un paso, esa imagen se desvanecía como humo. En el camión, iba de pie. 40 minutos apretujado entre desconocidos, oyendo conversaciones que iban desde quejas de la vida hasta relatos de pequeñas tragedias del día anterior. Juan no hablaba. Observaba. Siempre observaba. Era como si cargara el mundo en sus hombros, pero no se atreviera a contárselo a nadie. Al llegar a la empresa, en el centro de la ciudad, entraba por la puerta trasera. Nunca por la principal. Era auxiliar de oficina, pero en la práctica, era el hace de todo. Si la impresora fallaba, llamaban a Juan. Si había que buscar algo en la bodega, Juan. Si la luz del despacho del gerente parpadeaba, ahí iba Juan con la escalera y el foco nuevo. Él no se quejaba. Hacía todo con dedicación. Pero había algo que nadie veía, detrás de ese uniforme sencillo, había un joven hambriento de sentido. A la hora de la comida, mientras los demás empleados platicaban en grupos, Juan comía su arroz con huevo en silencio. Se sentaba en una mesa cerca de la pared, siempre con la mirada baja. No por timidez, sino porque temía parecer fuera de lugar. En ese ambiente, se sentía invisible. Y, por increíble que parezca, así se sentía más seguro. Ser notado significaba ser juzgado. Y él ya cargaba con demasiados juicios en casa. La última vez que trató de hablar de sus sueños, si es que todavía los recordaba, fue reprendido por su propio padre, una noche cualquiera, después de comentar que quizá le gustaría estudiar administración. ¿Administración? Se rió el padre, sentado en la silla de plástico con una cerveza en la mano. Eso es cosa de riquillos. Nosotros aquí nacimos para trabajar con las manos, no con papeles. Juan se calló. Sintió el pecho apretado. No porque su papá lo ofendiera, sino porque, en el fondo, empezó a creerlo. Esa noche, se quedó horas mirando el techo de su cuarto. La bombilla amarillenta hacía que las sombras bailaran en las paredes. Pensó en todo lo que había dejado de hacer por miedo. Miedo a intentar y fracasar. Miedo a intentar y ser rechazado.
Miedo a ser diferente a la familia. Miedo a ser el único que soñara. ¿Será que está mal querer más?, pensó. Pero esa pregunta nunca se decía en voz alta. Porque, en esa casa, la ambición era pecado. Y la esperanza era cosa de telenovelas. Y lo más cruel de todo era que Juan no era flojo. No era conformista. Simplemente no sabía por dónde empezar. Recordaba con amargura la época de la preparatoria. Los compañeros que hablaban de exámenes de ingreso, de planes para viajar, hacer intercambios, montar un negocio. Juan oía todo eso como si fuera una película de ficción. No porque lo creyera malo, sino porque parecía demasiado lejano a su realidad. Una vez, trató de hablar con la profesora de historia en el recreo. Profesora, ¿usted cree que alguien como yo, podría llegar a tener su propia empresa algún día? La maestra lo miró a los ojos un instante. Luego sonrió, como quien sabe mucho más de lo que dice, y respondió, al mundo no le importa de dónde vienes, Juan. Solo quieres saber hasta dónde estás dispuesto a llegar. Esas palabras se quedaron atrapadas en su memoria durante años. Pero, hasta ese momento, nunca habían cobrado verdadero sentido. En la empresa, algunos lo querían. Otros lo respetaban. Y la mayoría lo ignoraba. Pero pocos sabían que él se fijaba en todo. Observaba cómo hablaban los directores, cómo se desenvolvían en las reuniones, cómo se organizaban. No entendía todos los términos, pero empezaba a notar patrones. Y, en silencio, fue creando su propio manual de cómo funcionaban las cosas. A veces, mientras organizaba archivos o limpiaba las mesas de cristal de la directiva, imaginaba cómo sería sentarse en una de esas sillas giratorias. Tener un escritorio propio. Una agenda llena de compromisos importantes. Que alguien lo llamara, señor Juan. Pero enseguida sacudía la cabeza y volvía a la realidad. Soñar es perder el tiempo, repetía, como un mantra impuesto por la vida. En las comidas de domingo, en casa, los temas eran siempre los mismos: política, fútbol y quejas. El padre culpaba al gobierno, al patrón, al vecino y hasta a Dios por las dificultades. La madre decía que Juan se estaba poniendo raro, más callado que de costumbre. Y los hermanos se burlaban cuando decía cualquier cosa diferente. «Ah, ¿te vas a hacer doctor ahora?», decían entre risas. Juan sonreía por fuera. Pero por dentro, cada palabra de esas era un golpe. Él no quería ser doctor. Ni millonario. Solo quería la libertad de poder elegir. La libertad de salir de ese barrio. La libertad de comprarle un regalo a su mamá en el Día de las Madres sin tener que pagarlo a plazos. La libertad de estudiar sin escuchar que eso no es para gente como nosotros. El tiempo pasaba, y Juan se resignaba. Pero algo dentro de él, todavía respiraba. Una llama pequeña, a punto de extinguirse, pero viva. Una parte de él todavía creía que había algo más. Solo que no sabía cómo encontrar ese camino. El silencio seguía gritando todos los días. Y él seguía adelante, con el alma en modo de espera. Hasta que, un martes aparentemente igual a todos los demás, el jefe le dio una palmada en el hombro y dijo: «Juan, el director quiere verte en su oficina». Juan se quedó helado. El corazón se le aceleró. Los pensamientos se le hicieron bolas. ¿Qué habría pasado? Ni se imaginaba que ese momento sería el punto de quiebre que lo cambiaría todo. Todo. Juan entró a la oficina del director con el corazón a 1000 por hora. El sonido de sus pasos en el pasillo le resonaba en los oídos como golpes. Por dentro, se preguntaba qué había hecho mal. ¿Alguien lo acusó de algo? ¿Lo habrían visto sentado en el patio a la hora equivocada? ¿O lo iban a despedir? Cuando la puerta de la oficina se abrió, vio al director Rogerio sentado frente a un escritorio inmenso, con montones de papeles organizados casi de forma meticulosa. Rogerio era conocido por ser estricto, pero justo. No era de sonrisas fáciles, ni de halagos. Sin levantar la mirada, Rogerio dijo, con voz grave y pausada: «Siéntate, Juan». Él obedeció, tragando saliva. Después de unos segundos que parecieron minutos, Rogerio levantó la vista,
entrelazó los dedos sobre el escritorio y habló, esta vez con una leve sonrisa en el rostro, ¿sabes por qué estás aquí? Juan negó con la cabeza, tímido. No, señor, pues bien. Cada año, elegimos a un empleado que se destacó. Alguien que, aunque no tenga un puesto alto, hizo más de lo esperado. Y este año, ese empleado eres tú. Juan abrió mucho los ojos, confundido. ¿Yo, fui elegido? Rogelio asintió con la cabeza, y esta vez, la sonrisa fue más amplia. Sí. Discreto, educado, comprometido. Nunca llegas tarde, nunca rehusas una tarea, siempre estás dispuesto. Esas son cualidades raras hoy en día. Juan sintió un calor subirle al rostro. Era como si, por primera vez, alguien dijera en voz alta lo que siempre soñó escuchar. ¿Qué importaba? Que lo veían. La fiesta anual de la empresa será el sábado, en la casa del presidente, el señor Esteban. Y, como empleado del año, eres nuestro invitado de honor. El corazón de Juan se detuvo. Parpadeó varias veces, tratando de entender si había oído bien. ¿Yo, en su casa? Balbuceó, incrédulo. Sí. No es cualquier fiesta. Va toda la directiva, inversionistas, invitados importantes. Pero el destacado del año siempre es invitado. Es una tradición. Juan no supo qué responder. Por fuera, mantuvo la expresión respetuosa. Por dentro, todo giraba. Su cabeza retumbaba con frases familiares, te van a mirar con desprecio. No eres como ellos. Es una trampa. Rogelio notó la duda y habló de forma más directa, Juan, esta es una oportunidad. Un reconocimiento a tu trabajo. No dejes que el miedo te frene. Juan solo asintió con un leve movimiento de cabeza. Salió de la oficina con pasos lentos, como anestesiado. El resto del día pasó como un borrón. La rutina era la misma, entregar papeles, organizar documentos, anotar recados, pero su mente estaba en otra parte. Repetía la conversación en su cabeza, pensando en cada detalle. Y, sobre todo, en la invitación. Esa noche, al llegar a casa, el olor a frijoles quemados llenaba el pasillo. La tele de la sala estaba a todo volumen. Su padre le gritaba al equipo que perdía otro partido, mientras su madre doblaba ropa en el sillón. Juan dejó la mochila en un rincón y fue a la cocina. Se sirvió un vaso de agua y pensó en contar la novedad. Pero algo lo detuvo. Conocía bien la reacción de su familia. Cualquier acercamiento con gente rica se veía como una traición de clase. Como si hubiera una frontera invisible entre ellos y nosotros, que nunca se debía cruzar. Aún así, esa madrugada, acostado en el colchón delgado, no pudo dormir. La imagen de la fiesta ocupaba todos sus pensamientos. Y con ella, un conflicto. Parte de él decía, ve. Te lo mereces. Pero otra, más fuerte, más familiar, decía, vas a pasar vergüenza. Vas a ser un pez fuera del agua. A la mañana siguiente, fue a la oficina de su jefe con el pecho encogido. Tocó la puerta, tímido. Rogelio, ¿puedo hablar con usted? Claro, Juan. Pasa. Respiró hondo. Yo, agradezco mucho la invitación. Pero creo que es mejor que no vaya a la fiesta. El jefe frunció el ceño. ¿Puedo saber por qué? Juan dudó. Bajó la mirada. Es que, no es mi lugar. Soy solo un auxiliar. Ahí estará gente importante. Yo, no quiero incomodar. Rogelio se levantó de la silla. Caminó hasta él, lo miró a los ojos con firmeza y dijo, Juan, pon atención a lo que voy a decirte. A veces, el mundo trata de convencernos de que nuestro lugar es donde nacimos. Pero eso es mentira. Nuestro lugar es donde decidimos llegar. Y tú tienes todo el derecho de estar en esa fiesta. De hecho, tienes más derecho que muchos que estarán ahí. Esa frase cayó como un trueno en el interior de Juan. Guardó silencio unos segundos. Sintió un nudo en la garganta. Y solo respondió, está bien, iré. El sábado, se puso la mejor ropa que tenía.
Una camisa blanca planchada con esmero, un pantalón de vestir negro que le había regalado un tío en Navidad. Los zapatos, viejos, los lustró hasta que brillaron. Fue a la barbería del barrio para recortarse el cabello, y el barbero no le cobró nada después de oír la historia. «Vas a llegar y mostrar quién eres, chavo», dijo el barbero, dándole 2 palmadas en la espalda. Juan tomó el camión hasta la parada más cercana a la mansión. De ahí, siguió a pie. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Al llegar a la puerta principal, un guardia lo detuvo. «¿Nombre, por favor?» «Juan Flores». El hombre revisó la lista, asintió y le dio paso. La mansión era impresionante. Un jardín impecable, con flores que parecían pintadas a mano. Una fuente con iluminación suave en el centro del patio. Y, dentro de la casa, gente platicando, riendo, copas en las manos, música ambiental. Juan se quedó parado unos segundos, sin saber a dónde ir. Sintió ganas de echarse atrás y salir por donde entró. Pero entonces, se le acercó una mujer elegante. «¿Tú eres Juan? ¿El empleado del año?» Él asintió, tímido. «Mucho gusto. Soy Paula, asistente del presidente. Te está esperando para saludarte. Por favor, ven conmigo». Juan la siguió, todavía sin creérselo. Cuando entró al salón principal, vio al presidente de la empresa, Esteban, platicando con un grupo. En cuanto lo vio, Esteban se giró y sonrió. «Juan Flores. Al fin nos conocemos. Bienvenido». Juan le extendió la mano, pero el otro lo sorprendió con un abrazo. «Es un honor tenerte aquí. Lo que haces en la empresa es admirable. Gente como tú sostiene este lugar». Juan no sabía qué responder. Sonrió, movió la cabeza, dio las gracias. Y poco a poco, empezó a soltarse. Lo saludaron directivos, gerentes, esposas, hijos. Todos amables, educados, receptivos. No había soberbia, no había desdén. Había humanidad. En un momento, se le acercó una señora elegante con una copa de jugo y dijo: «Tú trabajas con mi hijo. Él siempre habla de ti. Dice que eres el mejor empleado que ha pasado por ahí». Juan se quedó sin palabras. Nunca pensó que alguien tan lejano a su realidad supiera su nombre. Esa noche, algo cambió dentro de él. Como si se corriera una cortina y viera el mundo con nuevos ojos. Todo lo que había aprendido sobre los ricos se desmontó en pocas horas. No eran monstruos. No eran fríos ni arrogantes. Y, sobre todo, no eran diferentes a él. De regreso a casa, en el camión casi vacío de la madrugada, Juan miraba por la ventana con el corazón latiéndole con fuerza. Pero no era miedo. Era la sensación de estar despertando. Y no sabía que ese despertar era solo el comienzo. Juan llegó a casa de madrugada, con los zapatos manchados de tierra y la cabeza dando vueltas. La calle estaba silenciosa, como siempre. Las lámparas débiles de los postes apenas alumbraban la banqueta rota. Abrió la puerta con cuidado, entró sin hacer ruido. Todos dormían. Atravesó la sala a oscuras, fue a la cocina, bebió agua directamente de la botella y se quedó ahí, parado unos segundos, mirando a la nada. Las imágenes de la fiesta seguían en su mente como escenas de una película que nunca imaginó protagonizar. Las sonrisas, los saludos, el presidente de la empresa agradeciéndole personalmente, todo parecía un sueño. Un sueño que no encajaba con la realidad de la casa sencilla, el colchón delgado, la olla vacía sobre la estufa. Pero aún así, lo había vivido. Entró al cuarto con cuidado. Sus hermanos roncaban en la litera. Se acostó en el colchón en el piso, con la ropa aún puesta, y se quedó mirando al techo. Solo que ahora el techo se veía distinto. Como si las grietas hubieran perdido el peso que siempre tuvieron. Se sentía extraño. Como si una parte de él hubiera muerto en esa fiesta, y otra hubiera nacido. Y por primera vez, se le cruzó un pensamiento que jamás se había permitido: ¿y si mis papás estaban equivocados? El pensamiento llegó como un rayo silencioso. Fuerte, inesperado e imposible de ignorar.
Crecer oyendo que el mundo se dividía en ellos y nosotros levantó muros invisibles en su interior. Pero esa noche, por primera vez, había cruzado uno de esos muros, y no encontró a los monstruos que imaginaba. A la mañana siguiente, Juan se despertó antes que todos. El sol apenas salía. Pero él ya estaba en la cocina, preparando el café. Su mamá bajó enseguida, estirándose, el rostro todavía hinchado de sueño. ¿Ya despierto, hijo? Sí, mamá. Ella se sentó a la mesa y tomó la misma taza de siempre. ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo esa fiesta? Juan sonrió. La sonrisa salió sin esfuerzo. Estuvo increíble, mamá. Todos me trataron muy bien. El presidente de la empresa habló conmigo. Me dio las gracias. Dijo que hago la diferencia ahí. La mamá levantó la mirada, pero no sonrió. Sí, son buenos para eso. Juan frunció el ceño. ¿Buenos para qué? Ella dio un trago al café, suspiró y respondió con tono seco, para fingir. Están entrenados para hacérselos buena onda. En el fondo, no les importamos. Juan sintió que el estómago se le revolvía. Quiso responder, pero se contuvo. La respuesta llegaría después, con el tiempo. No con palabras. Poco después, el padre bajó las escaleras, rascándose la panza. Se sentó a la mesa y agarró un pedazo de pan duro. ¿Y qué, chamaco, ya regresaste a tu mundo? Dijo con ironía. ¿Estuvo bueno jugar a ser patrón por una noche? Juan bajó la mirada. No fue un juego, papá. Me trataron como a un igual. El papá soltó una risa seca. Claro que sí. Mientras sigas limpiando sus pisos, te van a sonreír. A ver si siguen sonriendo cuando trates de subir un escalón. Esas palabras dolieron más de lo que debían. Pero, aún así, no lograron borrar el brillo que Juan traía en los ojos desde la noche anterior. Terminó su café en silencio, se levantó y salió de la casa sin decir nada más. Camino a la parada, notó que algo había cambiado, dentro y fuera de él. Los muros invisibles estaban cuarteándose. Y él empezaba a ver el mundo más allá de la neblina que lo envolvía desde niño. En el trabajo, los compañeros lo saludaron con sonrisas sinceras. Oye, me enteré de que fuiste a la fiesta del patrón, ¿eh? Dijo Roberto, de contabilidad, mientras se servía café. Sí. Fui invitado como empleado del año. Bien merecido, Juan. Nadie aquí chambea más que tú. Eso lo tomó por sorpresa. No esperaba reconocimiento de nadie. Estaba tan acostumbrado a ser invisible, que cualquier elogio se sentía como un regalo raro. A la hora de la comida, se sentó en el comedor, como de costumbre. Pero esta vez, algo pasó. Sandra, del área jurídica, arrimó una silla y se sentó junto a él. ¿Sabías que es la primera vez que el presidente invita a alguien de operaciones a esa fiesta? Juan abrió los ojos con sorpresa. ¿En serio? Sí. Me lo comentó. Dijo que quiere empezar a valorar más a la gente que de verdad mueve la empresa. Juan se quedó sin palabras. El mundo, que siempre había parecido inmóvil, ahora empezaba a moverse. Pero el mayor impacto no fue lo que dijeron los demás. Fue lo que él empezó a pensar. Esa noche lo obligó a replantearse todo. Cada frase que la familia repetía. Cada límite mental que cargaba sin saber. Cada vez que pensó, eso no es para mí. Y ahí nació un nuevo pensamiento, tímido, pero lo bastante fuerte como para incomodar, ¿y si estoy atrapado en un mundo que ni siquiera es mío? Esa pregunta no dejó de dar vueltas en su cabeza los días siguientes. Empezó a observar su propia vida como si fuera un extraño dentro de ella. Las conversaciones en casa, siempre llenas de pesimismo y victimismo. Los vecinos, que pasaban el día quejándose y el fin de semana tomando. Los amigos que se burlaban de cualquiera que intentara estudiar o superarse. Y, de forma inevitable, empezó a alejarse. No por soberbia, sino por necesidad. Necesitaba respirar otro aire.
Necesitaba entender que había más allá del mundo que siempre le habían pintado como el único posible. Entonces, un sábado por la tarde, decidió hacer algo que nunca había hecho. Se puso ropa sencilla, tomó el poco dinero que tenía guardado y fue al centro de la ciudad. Caminó por las calles llenas de gente, mirando los escaparates de las tiendas, las cafeterías a reventar, los libreros callejeros, los artistas tocando guitarra en las banquetas. Se detuvo frente a una librería antigua. El aparador exhibía libros con títulos que parecían susurrarle algo. El poder de la mente, rompiendo límites, de donde vienes no define a dónde vas. Entró. El olor a papel y tinta era reconfortante. Caminó entre los pasillos como quien descubre un templo. Tocaba los libros con cuidado, como si tuvieran vida. Se paró frente a una estantería. Agarró 3 libros. No supo explicar por qué. Solo sintió que tenía que llevárselos. Al pagar, la encargada, una señora de cabello entrecano y ojos amables, lo miró y le dijo, «Esos libros me cambiaron la vida». Juan sonrió. «Ojalá cambien la mía también». Salió de ahí con los libros bajo el brazo, como quien lleva un tesoro. Esa noche, regresó a casa diferente. No dijo nada. Cenó en silencio, como siempre. Pero había una flama encendida en su interior. Se acostó, agarró el primer libro y empezó a leer. Leyó durante horas. Con cada página, sentía como si alguien le tradujera los pensamientos que nunca supo cómo expresar. Descubrió que había un nombre para lo que lo aprisionaba, creencia limitante. Descubrió que la pobreza no era solo falta de dinero, era una mentalidad. Y que el mundo era mucho más grande que las pocas calles donde había crecido. Esa semana, se devoró los 3 libros. Cambió la telenovela nocturna por la lectura. Empezó a anotar frases, a reflexionar, a pensar distinto. El mundo que siempre pareció estático, ahora parecía expandirse ante sus ojos. Entonces tomó una decisión. Una decisión silenciosa, pero que lo acompañaría por siempre, no volvería a vivir como antes. Los 3 libros que Juan compró esa tarde parecían conversar entre sí. Eran distintos en títulos, portadas y autores, pero hablaban de lo mismo, la vida que él podía tener, pero todavía no sabía cómo alcanzar. Durante los días siguientes, Juan cargaba los libros a todos lados. Leía en los ratos libres del trabajo, en el camión, por las noches antes de dormir. Cambió la música en sus audífonos por audios de conferencias. Empezó a anotar citas en una libreta vieja que antes usaba para apuntes de la empresa. Cada frase que leía era como quitar un ladrillo más de ese muro que lo rodeó toda su vida. Una noche, después de terminar otro capítulo, se sorprendió llorando en silencio. Las palabras de ese autor, un brasileño que había crecido en la pobreza y se volvió empresario, tocaron una herida que Juan ni siquiera sabía que tenía. El pasaje decía, las cadenas más pesadas no están hechas de metal. Están hechas de ideas equivocadas que nos metieron en la cabeza desde la infancia. Juan cerró el libro con manos temblorosas. Fue al baño, se echó agua en la cara, se miró al espejo y, con la voz entrecortada, susurró, «No estoy obligado a seguir viviendo la vida que me tocó». Esa misma noche tomó una decisión que lo cambiaría todo, iba a estudiar. Iba a cambiar su destino. Con o sin apoyo, con o sin dinero, lo iba a intentar. Al día siguiente, llegó más temprano a la empresa y fue directo a la oficina del jefe. «Rogerio, ¿puedo hablar un momento?» «Claro, Juan». «Adelante». Juan se sentó, lo miró y habló con una firmeza que lo sorprendió hasta él mismo, «Quiero entrar a la universidad. Quiero crecer aquí adentro. He aprendido mucho hasta ahora, pero sé que puedo aprender más». Rogerio lo miró unos instantes. Luego sonrió con sinceridad. Sabía que este día llegaría. Juan frunció el ceño. ¿Lo sabía? Sí. La gente como tú, tarde o temprano despierta. Y cuando despierta, ya no puede volver a dormir. Rogerio se levantó, tomó una carpeta del estante y volvió a sentarse. Si te gradúas, Juan, te garantizo que tu camino aquí dentro va a cambiar. La empresa está en expansión. Necesitamos gente preparada. Y nadie aquí tiene más ganas que tú.
Juan salió de ahí con el corazón acelerado. Fue directo a una universidad pública en el centro de la ciudad. Ese mismo día, se preregistró en administración. Lo haría por las noches, después del trabajo. No tenía claro cómo pagaría el transporte, los materiales o la comida, pero eso era detalle. Lo principal ya lo tenía, la decisión. Se lo contó a la familia durante la cena, con voz cargada de entusiasmo. Voy a empezar la universidad el mes que viene. Administración. El padre se rió con desprecio. ¿Te vas a hacer patrón ahora o qué? La madre lo miró desconfiada. ¿Y quién va a pagar eso? ¿Tú crees que estudiar es para gente como nosotros? Los hermanos se rieron. Ajá, seguro. Vas a tirar la toalla en el primer semestre. Juan bajó la mirada un segundo. Pero enseguida levantó el rostro y, con calma, dijo, no les estoy pidiendo aprobación. Solo les estoy avisando. Es lo que voy a hacer. Esa noche, se fue a dormir con una mezcla de dolor y fortaleza. Dolía no tener apoyo. Pero algo más grande había nacido dentro de él, autonomía. Las primeras semanas de clase fueron difíciles. Juan salía de la empresa corriendo, tomaba 2 camiones para llegar al campus. Llegaba tarde a las primeras materias, cansado, a veces sin cenar. Pero no faltaba. Ni un solo día. Era el más grande del grupo. Se sentaba adelante. Apuntaba todo. Era el último en salir del salón. En el primer trabajo en equipo, un compañero se burló de su forma de redactar. Escribes como si llenaras una hoja de cálculo, dijo el chavo, riéndose. Juan guardó silencio. Pero esa noche, en casa, se pasó horas revisando el contenido. Aprendió. Estudió. Y en el siguiente trabajo, entregó un reporte tan bien estructurado que el profesor lo leyó en voz alta en el aula. Las cosas empezaron a cambiar. Los profesores se fijaban en él. Los compañeros le pedían ayuda. En el trabajo, su actitud era cada vez más elogiada. Hasta su forma de hablar había cambiado. En la empresa, empezaron a pedirle opinión en pequeñas decisiones. Ya no era solo el hace de todo. Era Juan Flores, el chavo que estaba yendo más allá. Una noche lluviosa, al salir de la universidad, Juan vio a una persona sin hogar encogida bajo un toldo. Sin pensarlo mucho, se quitó la chamarra y se la dio al hombre. El señor, sorprendido, sujetó la chamarra con ambas manos y preguntó, ¿por qué, muchacho? Juan sonrió. Porque alguien me enseñó que para cambiar el mundo, hay que empezar con pequeños gestos. El hombre solo dijo, entonces tú ya lo estás cambiando. Juan caminó hasta la parada con el frío calándole la camisa, pero con el pecho lleno de algo cálido e indescriptible. Al final del segundo semestre, vino una sorpresa, su mamá enfermó. Tuvo que hacerse exámenes costosos. Los gastos aumentaron. Juan pensó en trancar la universidad. Llegó a imprimir los papeles de cancelación. Pero en el último momento, Rogelio lo llamó a su oficina. Juan, me enteré de lo de tu mamá. Sí, señor. Está difícil, creo que tendré que dejar los estudios. Rogelio lo miró serio, cruzó los brazos y dijo, tú no vas a dejar nada. Juan abrió mucho los ojos. Pero yo te voy a ayudar. La empresa cubrirá tus gastos mientras tanto. No vas a parar. ¿Entendido? Juan no pudo contener las lágrimas. Bajó la cabeza, respiró hondo y dijo, gracias. Algún día, le voy a devolver todo esto. Rogelio sonrió. No tienes que devolverme nada. Solo prométeme algo. ¿Qué cosa? Cuando llegues a donde quieres, ayuda a otro Juan. Él asintió. Lo prometo. En los semestres siguientes, Juan creció aún más. Cada examen, cada presentación, fortalecía algo dentro de él. Las frases limitantes que escuchó toda su vida ahora parecían absurdas. Con cada nuevo autor que leía, con cada concepto aprendido, sentía que su alma ganaba músculo. Aprendió de planeación, liderazgo, finanzas, mercadotecnia, comunicación.
Aplicaba todo en su trabajo. Creaba hojas de cálculo que los jefes elogiaban. Optimizaba procesos. Proponía ideas que se implementaban. Y entonces, en el último semestre, ocurrió algo. Durante una clase sobre estrategias empresariales, la profesora preguntó, ¿quién de aquí se ve como dueño de una empresa en el futuro? Pocas manos se levantaron. Juan dudó. Pero en un impulso, levantó la suya. La maestra señaló hacia él, Juan, ¿por qué? Él lo pensó un segundo y respondió, porque toda mi vida creí que ese lugar no era para mí. Pero ahora sé que el único lugar prohibido es ese al que no intentas llegar. El salón quedó en silencio. Algunos aplaudieron. Esa noche, al salir de clase, pasó frente al mismo aparador de la librería donde todo empezó. Se detuvo. Observó los libros, los títulos, las portadas. Un nuevo ejemplar llamaba la atención, el éxito vive en la calle a la que temes entrar. Juan sonrió. Era justo donde estaba él ahora. En la calle que siempre evitó. En el camino que tantos le dijeron que no era para él. Y no solo entró. Se estaba construyendo un hogar ahí. Era lunes, al final de la tarde. El sol ya se escondía detrás de los edificios del centro, y la luz amarillenta de las lámparas de la oficina empezaba a resaltar. Juan acababa de terminar un informe importante cuando pasó frente a uno de los espejos del pasillo. Se detuvo por instinto. Durante mucho tiempo, evitó su reflejo. Era más fácil no verse que enfrentar a quien estaba del otro lado. Pero ahora, algo lo impulsaba a mirarse. Se acercó. No había vanidad en el gesto. Había reconocimiento. La cara seguía siendo la misma, ojos cafés, cabello oscuro, rasgos sencillos. Pero lo que había detrás de la mirada, eso había cambiado por completo. Por primera vez, Juan no solo veía quién era, sino en quién se estaba convirtiendo. Observó sus propias manos. Las mismas que sostenían escobas, empujaban carritos, limpiaban cristales. Ahora también tecleaban hojas de cálculo, redactaban reportes, dirigían reuniones. Las mismas manos. Pero ahora, con un propósito. Y fue ahí, frente a ese espejo, a solas, entre la sala de juntas y el departamento de finanzas, que Juan hizo una promesa en voz baja, pero firme: voy a salir del lugar donde me pusieron. No viviré una vida que no escogí. Y algún día inspiraré a otros a hacer lo mismo. Esa noche, el universo pareció escuchar su promesa. De regreso de la facultad, en un camión atiborrado, Juan recibió un mensaje inesperado de Rogerio, su jefe y mentor. Un mensaje breve: necesito hablar contigo mañana temprano. Es algo importante. Juan sintió el estómago encogerse. Como siempre, cuando algo inesperado tocaba la puerta, el miedo aparecía. Pero ahora, él ya no dejaba que el miedo decidiera por él. A la mañana siguiente, llegó antes de tiempo a la empresa. Rogerio lo esperaba de pie en la oficina, con la ventana abierta. Buenos días, Juan. Buenos días, señor. ¿Todo bien? Rogerio fue directo. ¿Has oído hablar del programa de liderazgo que la empresa va a lanzar? Juan negó con la cabeza. No, señor. Vamos a seleccionar a 5 colaboradores internos para capacitarlos en cargos de supervisión y gerencia. Y quiero que participes. Juan abrió los ojos como platos. ¿Yo? Pero soy del área de apoyo, no tengo puesto de confianza, justo por eso. Eres el único que empezó desde abajo y subió sin pisotear a nadie. Queremos formar líderes así. Juan se quedó en silencio unos segundos. Respiró profundo. Acepto. Buena decisión, dijo Rogerio, extendiendo la mano. Juan la estrechó con firmeza. Sintió que ahí, en ese apretón, se abría un nuevo ciclo. Los meses siguientes fueron intensos. El programa de liderazgo incluía entrenamientos internos, mentorías, presentaciones mensuales y exámenes teóricos. Juan se entregó por completo. Estudiaba aún más, dormía menos, pero no se quejaba. Sabía lo que estaba construyendo. Durante uno de los entrenamientos, conoció a Elena, una gerente de RH que impartía talleres de inteligencia emocional.
Ella observó a Juan durante las dinámicas, y al final de una de las sesiones, lo tomó aparte. Juan, ¿sabes el impacto que tiene tu historia? ¿Mi historia? Sí. No te das cuenta, pero tu presencia inspira. Tu trayectoria tiene valor. Algún día tendrás que contarla a más gente. Juan sonrió con cierta pena. Yo no tengo nada especial, Elena. Ella lo miró con firmeza, solo piensa así quien no se da cuenta de lo lejos que ha llegado. Las palabras de Elena se quedaron rebotando en su mente. Y poco a poco, empezó a formarse una nueva idea, quizás su historia también podía ayudar a levantar a otros. Pero, antes de pensar en el futuro, tenía que superar un nuevo obstáculo. Su mamá, que parecía mejorar, tuvo una recaída. Juan dividió su rutina entre el trabajo, la facultad, el curso de liderazgo y las visitas al hospital. Estaba al límite. Física y emocionalmente. Una noche, después de un día larguísimo de reuniones y exámenes, fue a ver a su mamá al hospital. La encontró dormida, pálida, pero tranquila. Se sentó a su lado, le sostuvo la mano y habló en voz baja: sé que no entiendes mucho de las cosas que ando haciendo. Pero estoy intentando, mamá. Estoy intentando cambiarlo todo. Y me gustaría que estuvieras orgullosa de mí, aunque no lo digas. Ella no respondió. Siguió durmiendo. Pero esa noche, por primera vez, Juan notó que ya no necesitaba la aprobación de ella para seguir. Algo dentro de él se liberó. Semanas después, su mamá fue dada de alta. La vida volvió a su ritmo, y con ella, comenzaron a llegar los resultados. Juan destacó en el programa de liderazgo. Hizo presentaciones con seguridad, organizó eventos internos, creó un proyecto de optimización de procesos que se adoptó en toda la empresa. Al final del semestre, hubo una ceremonia para anunciar a los 5 seleccionados para cargos de supervisión. El auditorio estaba lleno. Luces, pantalla gigante, aplausos. Cuando anunciaron el nombre de Juan Flores, el sonido de las palmas se sintió como un abrazo colectivo. Subió al escenario, con los ojos humedecidos, y recibió el gafete con la nueva identificación: supervisor de operaciones. Fue en ese momento que recordó la promesa que se hizo frente al espejo. Ahí, de pie, bajo los reflectores, no se vio solo a sí mismo. Vio al muchacho que le tenía miedo a soñar. Al hijo que no tenía fe en sí mismo. Al alumno que casi abandonó la facultad. Al joven que un día pensó en rendirse. Y comprendió: cada ladrillo de ese camino fue necesario. Al día siguiente, ocurrió algo curioso. Mientras caminaba por el pasillo, ya con el nuevo gafete colgado, escuchó que alguien lo llamaba: ¿Señor Juan? Se volteó. Era Lucas, un nuevo becario. Un chico delgado, de mirada tímida, con una carpeta bajo el brazo. ¿Sí? ¿Te ayudo en algo? Yo, solo quería decir que admiro mucho tu historia. Supe por lo que pasaste. Me inspiró. Yo también soy el primero de mi familia que intenta estudiar. Juan sintió que el pecho se le llenaba de calor. Gracias, Lucas. Y dime solo, Juan, ¿va? Lucas sonrió. Claro. Y gracias de verdad. Me hace sentir que sí se puede. Después de que él salió, Juan se quedó parado un momento, en silencio. Eso significaba algo importante. Era la primera señal de que su historia ya empezaba a hacer lo que él deseaba: cambiar otras historias. Esa noche, en casa, se sentó frente al mismo espejo de meses atrás. El marco descascarado, el reflejo amarillento, pero ahora, el hombre del otro lado era otro. Sostuvo el gafete en la mano. Se miró a sí mismo y dijo, con voz firme: tú prometiste. Y cumpliste. Pero el camino apenas comienza. Y él lo sabía. En el fondo, sabía que eso era solo la mitad del trayecto. Que aún habría caídas, obstáculos, decisiones nuevas. Pero por primera vez, se sentía dueño de su propio destino. Perfecto. A continuación, encontrarás el tópico 6, dando una continuación profunda y conmovedora a la historia de Juan Flores. La narrativa mantiene todos los elementos solicitados: más de 7000 caracteres, lenguaje natural y envolvente,
un giro fuerte, avance real de la historia sin repetir ideas anteriores, y con diálogos puntuales que dan vida a la trama. Este capítulo marca un punto de quiebre emocional fuerte, poniendo a prueba todo lo que Juan había construido hasta ahora. La promoción de Juan a supervisor de operaciones trajo muchos cambios. Ahora tenía un escritorio propio, con teléfono corporativo, una computadora nueva y hasta una pequeña sala acristalada, con vista parcial al patio de la empresa. El gafete mostraba su nombre con letras más grandes, y con él llegaron nuevas responsabilidades. Pero lo que nadie veía, y que él se empeñaba en ocultar, era el peso que cargaba en el pecho todos los días. Juan seguía estudiando por las noches. Seguía ayudando en casa, porque la salud de su madre seguía inestable. Y, además, ahora tenía que gestionar a un equipo de 8 personas. Algunas mayores que él. Otras que no aceptaban ser dirigidas por alguien que empezó como intendencia. La tensión era constante. Había noches en que llegaba a casa agotado, aventaba la mochila al piso y se dejaba caer en la cama, con todo y ropa. La comida ya fría en la mesa, las tareas de la facultad esperando. Pero el cuerpo simplemente no respondía. El mundo parecía querer ponerlo a prueba. Y lo puso. Un martes, al final de la tarde, Juan recibió una llamada de su hermana. Juan, es mamá. Se desmayó otra vez. La estamos llevando al hospital. Él no contestó de inmediato. El silencio del otro lado solo se rompía con la respiración nerviosa de su hermana. Juan, ¿me oyes? Sí, sí. Voy para allá ahorita mismo. Colgó el teléfono, avisó a la gerencia de la empresa y corrió al hospital. Subió al primer camión. Fueron casi 40 minutos que parecieron horas. Al llegar, encontró a su madre inconsciente, con tubos en la nariz, un monitor cardíaco pitando y médicos yendo de un lado a otro. No lloró. No en ese momento. Se quedó de pie, junto a la cama, sujetando la mano fría de ella, recordando la infancia, los regaños, las conversaciones frías, y los pocos momentos en que ella le pasaba la mano por el cabello sin decir nada. Esos gestos silenciosos que, ahora, se sentían como gritos de amor. La doctora se acercó y explicó, tuvo una crisis respiratoria. Necesitamos dejarla internada por tiempo indefinido. Juan asintió, mudo. Preguntó sobre los costos. La doctora respondió con tacto, parte la cubre el sistema público, pero exámenes, medicinas y seguimiento especializado tendrán costo. Y fue como si el mundo se detuviera por unos segundos. Él no tenía ahorros. Todo lo que ganaba se repartía entre las cuentas, los estudios y gastos pequeños. Y ahora necesitaba dinero para algo urgente. Mucho más de lo que podía conseguir rápido. Esa noche, regresó a casa arrastrando los pies. El camión vacío, el silencio de las calles, el viento helado, todo parecía burlarse de su fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, Juan pensó en rendirse. Entró a la casa, se quitó los zapatos y se fue directo al cuarto. Se sentó en el colchón, miró la pared y dejó que las lágrimas cayeran sin pedir permiso. Ya no puedo más, dijo, en voz baja, como confesando una debilidad al universo. Agarró el celular. Abrió la página de la facultad. Empezó a llenar el formulario de suspensión. Le temblaban las manos. Le faltaba poco para graduarse. Solo 2 semestres para el título. Pero no veía otra salida. Fue entonces que algo inesperado ocurrió. El celular vibró con un mensaje nuevo. Venía de un número que no conocía. Juan, soy Sandro, del área de ti. Rogerio me pasó tu número. Necesitamos platicar. Mañana, 10 a.m., ¿puede ser? Juan frunció el ceño. No tenía idea de qué se trataba. Solo contestó, claro. Y se durmió con la cabeza pesada y el corazón más pesado aún. Al día siguiente, puntual a las 10, Juan entró a la sala de juntas donde Sandro lo esperaba. Era un hombre tranquilo, voz serena, actitud amigable. Juan se sentó frente a él, todavía tenso. ¿Todo bien, Juan? Dentro de lo que cabe. Sandro abrió un sobre y lo empujó hacia el otro lado de la mesa.
Esto es un fondo interno de apoyo a empleados en situaciones de emergencia. La empresa lo creó hace unos años, pero casi nadie lo conoce. Rogerio me contó tu situación. Hicimos una junta y, bueno, queremos ayudarte. Juan abrió el sobre con manos temblorosas. Había un cheque. Una cantidad mucho mayor de lo que imaginaba. Alcanzaba para cubrir los gastos del hospital y todavía sobraba para lo que necesitara en casa. ¿Esto es real? Sandro asintió. Real. Y merecido. Tú ya le has dado mucho a esta empresa. Ahora nos toca a nosotros. Juan bajó la mirada. Guardó silencio varios segundos. Cuando alzó el rostro, tenía los ojos vidriosos. Yo, no sé cómo agradecer. Solo promete que vas a seguir adelante. Nosotros solo invertimos en quien no se rinde a mitad de camino. Juan sonrió, aún emocionado. Lo prometo. Esa noche, mientras su madre dormía en el hospital, Juan se sentó en la sala de espera y abrió su laptop. No para darse de baja, sino para terminar un trabajo de la facultad que tenía atrasado. A su lado, una señora de cabello blanco lo observaba en silencio. Al cabo de un rato, comentó, es raro ver a un joven así, tan necio en lograrlo. Juan sonrió. Es que ya perdí demasiado tiempo creyendo mentiras. ¿Y qué fue lo que te hizo cambiar? Él lo pensó unos segundos. Darme cuenta de que el mundo era mucho más grande de lo que me hicieron creer. La señora asintió, con un brillo en la mirada. Entonces sigue. Porque todavía no has visto lo mejor de ese camino. En los meses que siguieron, Juan se dividió entre el trabajo, la facultad y el hospital. Dormía poco, comía mal, pero su alma estaba en paz. La madre se recuperaba, poco a poco. En el trabajo, él se volvía un referente. Sus profesores, a punto de graduarse él, hablaban con orgullo de su dedicación. Y, discretamente, empezó a escribir un diario. Anotaba sus dolores, sus descubrimientos, sus miedos, sus lecciones. Sin saberlo, ahí nacía el boceto de lo que un día sería el primer libro de Juan Flores. Pero eso aún era un sueño lejano. En esa etapa de la vida, lo que más valoraba era haber conseguido cumplir la promesa que se hizo a sí mismo. Incluso cuando todo parecía desmoronarse. Incluso cuando la fe flaqueó. Incluso cuando el piso desaparecía. No se detuvo. Y ahora, empezaba a cosechar lo que había sembrado. Las semanas que siguieron a la hospitalización de la madre de Juan fueron intensas. Su recuperación exigía atención, y aunque contaba con el apoyo económico de la empresa, la rutina emocional iba desgastando a Juan poco a poco. Cumplía con sus tareas de manera impecable. En el trabajo, era visto como ejemplo. En la facultad, a punto de graduarse, sus profesores hablaban de él con orgullo. Pero por dentro, algo empezaba a resquebrajarse. Cada vez que volvía a casa, era como cruzar un portal de regreso al pasado. El mismo portón oxidado. Las mismas frases lanzadas al aire como si fueran verdades absolutas. Trabajar tanto así es una exageración. Quien estudia de más se vuelve medio menso. Esa empresa tuya te está explotando. La universidad solo sirve para dejarte endeudado. Esas palabras ya no llegaban como insultos. Caían como goteras que, día tras día, iban humedeciendo el piso de la autoestima. Y Juan empezó a darse cuenta, su mayor reto ahora no estaba fuera de casa, sino dentro de ella. Una noche, tras una discusión sobre cómo repartir los gastos, pues Juan estaba pagando casi todo, se encerró en el cuarto. El padre le soltó, sin medir lo que decía, ¿ya porque eres supervisor te crees mejor que nosotros? Eso dolió. No por el reclamo, sino por la ignorancia que lo rodeaba. Juan nunca se sintió mejor que nadie. Pero sabía que ya no era el mismo. Se acostó, miró el techo y sintió un nudo en el pecho. Estaba exhausto. Emocionalmente drenado. No quería dar la espalda a la familia, pero tampoco podía seguir atrapado en ese ciclo que lo consumía. Y fue esa noche, después de muchas lágrimas tragadas, que el pensamiento apareció con total claridad: necesito irme de aquí. Al día siguiente, Juan no pudo ocultar el cansancio.
Llegó temprano a la empresa, como siempre, pero tenía los ojos hundidos, la piel pálida. Caminaba por los pasillos como si algo se hubiera roto dentro de él. Por la mañana, mientras organizaba un reporte importante, un nuevo director llamado César, que había sido promovido hacía poco, entró a la sala, revisó los papeles, miró a Juan y soltó un comentario frío: «Esto está incompleto». «¿Vas a hacer que lo rehaga todo?». Juan trató de explicarle, con calma: «Señor, esa parte depende del departamento jurídico. Ya les pedí los documentos, pero aún no me los envían». César cruzó los brazos y respondió con un tono burlón: «Siempre hay una excusa, ¿no? Pensé que eras más eficiente». Juan se quedó callado. Sintió cómo se le encendía el rostro. Los compañeros desviaron la mirada. Él se levantó despacio, salió de la sala sin decir nada y se encaminó al baño. Entró, cerró la puerta de la última cabina y se deshizo en llanto. No era solo por el regaño injusto. Era por la acumulación. Por el cansancio. Por la frustración de hacer tanto y aún así sentir el peso de la duda constante. Lloró en silencio, para que nadie lo oyera. Como hacía desde niño. Ahí, en ese baño frío, se dio cuenta de algo muy duro: no bastaba con cambiar de cargo, ni estudiar, ni ascender, si no tenía paz. Y paz era justo lo que le faltaba en su casa. Paz era lo que necesitaba para seguir adelante. Cuando salió del baño, se lavó la cara, se acomodó la camisa, respiró hondo y regresó a su escritorio. Terminó el reporte como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, la decisión ya estaba tomada: me voy de la casa. La semana siguiente, a la hora de la comida, Juan buscó departamentos pequeños en renta. Nada lujoso, solo un cuarto, una sala y una cocinita. Un lugar solo para él, con espacio para estudiar, descansar y reordenar su vida. Un sitio donde pudiera respirar sin ser bombardeado por críticas y frases destructivas. Encontró un estudio sencillo, a 30 minutos de la empresa. Una renta accesible. Calle tranquila. Buena luz. Y lo más importante, silencio. Hizo una cita para visitarlo. El sábado tomó el camión y fue a verlo. Al entrar al departamento vacío, sintió una paz que no sentía desde hacía años. El sol entraba por la ventana. El piso limpio reflejaba una luz suave. Las paredes blancas, sin cuadros ni recuerdos, eran como una invitación a empezar de nuevo. Se quedó varios minutos ahí, en silencio. Luego llamó al corredor y dijo: «Lo quiero. Cerremos». Contarles a sus padres fue lo más difícil. Esperó a que terminara la cena. Sus hermanos ya estaban en su cuarto. La mamá veía la novela. El papá tomaba cerveza en la terraza. Juan respiró hondo, se acercó y habló: «Me voy de la casa. Encontré un lugar. Voy a vivir solo». La mamá puso la tele en pausa y lo miró, sorprendida. «¿Ahora ya te sientes muy importante?». El papá se rió con desprecio. «Eso, vete y olvídate de dónde vienes. Como todos». Juan negó con la cabeza. «No me olvido. Solo quiero respirar. Quiero un espacio para descansar, enfocarme en mis estudios y mi chamba. No es huir. Es cuidarme». La madre no respondió. Volvió la mirada a la pantalla. El padre murmuró algo que Juan no alcanzó a oír. Pero él ya no necesitaba su permiso. Solo estaba avisando. El siguiente sábado, con pocas maletas, un colchón y un ropero desarmado, Juan se mudó. El departamento olía a pintura fresca. La primera noche durmió en el piso, con el ventilador y una almohada vieja bajo la cabeza. Pero durmió en paz. Por primera vez, despertó sin el ruido de la crítica. Sin juicios en el desayuno. Sin miradas de desaprobación. Solo el sonido de su propia respiración. Con el paso de los días, la energía regresó. Rendía más en las clases, leía con más concentración, trabajaba con más ligereza. Empezó a levantarse más temprano, preparaba el café mientras leía un capítulo de algún libro. El tiempo parecía fluir mejor. Poco a poco, ese lugarcito se convirtió en un templo de reconstrucción.
Puso un cuadro en la pared, una frase que él mismo había escrito en su libreta de apuntes: no necesitas aplausos a tu alrededor para crecer. A veces, el silencio es el abono más fértil. Fue en ese entorno que Juan empezó a escribir con más constancia. La libreta de notas dio paso a un documento en la computadora. Las historias de superación que leía en los libros ahora se mezclaban con la suya. Cada capítulo que escribía era un pedazo de su alma tomando forma. Todavía no lo sabía, pero ese texto, un día se convertiría en un libro. Un libro que cruzaría fronteras. Que tocaría a gente que él nunca conocería en persona. Pero por ahora, solo escribía. Para sí mismo. Para recordar que todo valió la pena. Los días en el nuevo departamento de Juan fluían como agua limpia. La rutina, aunque dura, era soportable. Se levantaba temprano, preparaba su propio café con calma, leía algunos párrafos antes de salir, y se iba al trabajo sintiéndose dueño de su tiempo, aunque fuera por unas horas. La paz del nuevo ambiente lo reorganizó internamente. Recuperó el enfoque total en la universidad y en el curso de liderazgo. Los profesores notaron el cambio. En el trabajo, los resultados empezaron a superar objetivos. Los reportes eran más directos, los equipos más motivados, los proyectos más ágiles. Todo indicaba que iba por buen camino. Hasta que el destino, una vez más, puso una prueba frente a él. Y, como siempre, disfrazada de oportunidad. Era miércoles, fin de la jornada. La oficina casi vacía, cuando Juan recibió una notificación por correo. El remitente, André Castillo, uno de los directores veteranos de la empresa. Un hombre conocido por su discreción y visión estratégica. Asunto: charla importante mañana 9 a.m. Juan sintió el corazón agitarse. Leyó el correo de nuevo. No había detalles, solo la hora y la cita para ir a la sala de juntas 3. Esa noche casi no durmió. Pensamientos acelerados lo asediaban sin descanso. ¿Sería algo malo? ¿O una nueva promoción? No tenía sentido, apenas se estaba adaptando al puesto de supervisor. Llegó al día siguiente mucho antes de las 9. Esperó frente a la sala hasta que lo llamaron. Cuando la puerta se abrió, vio a Andrés sentado frente a la mesa, con gesto sereno y una carpeta color café. «Toma asiento, Juan». Él obedeció, en silencio. André no era hombre de rodeos. Fue directo: me iré de la empresa a finales de este semestre. Estoy cerrando un ciclo. Juan abrió los ojos, sorprendido. ¿Se va? Sí. Y quiero hacerte una propuesta antes de irme. Juan se quedó callado, atento. André abrió la carpeta y sacó una presentación resumida, llena de anotaciones a mano. Voy a fundar una empresa de consultoría y entrenamiento para gestores y líderes. Algo más flexible, con impacto social. Quiero trabajar la educación empresarial en las comunidades. Y necesito a alguien conmigo. Alguien que sepa de gente. Alguien con los pies en la tierra. Alguien con historia. Quiero que seas mi socio minoritario en este proyecto. A Juan se le heló el estómago. ¿Yo? Andrés sonrió. Tú. Te veo como alguien con visión, ética y humanidad. Eso es lo que necesito. Ya hablé con la dirección de aquí, y me dan chance de liberarte. Pero la decisión es tuya. Juan se quedó sin aire unos segundos. La propuesta era tentadora. Trabajar en algo con verdadero sentido. Emprender desde cero. Tener impacto en personas con historias como la suya. Pero también era arriesgarlo todo. Ahí, en la empresa, tenía seguridad. Estabilidad. Un futuro previsible. Aún con desafíos, el camino estaba marcado. Pero afuera, no sé qué decir, señor, admitió. No tienes que responder ahora. Piénsalo. Te doy una semana. Pero solo te pido algo: no dejes que el miedo decida por ti. Los días siguientes, Juan ya no fue el mismo. Trabajaba, pero con la cabeza en otra parte. Dormía, pero soñaba con 1000 posibilidades. Escribía, pero su mente estaba partida entre el mañana y el presente.
La propuesta tocaba todo, sus valores, sus conquistas, sus miedos más viejos. Habló con Elena, la gerente de RH que tanto respetaba. Le contó la situación. Ella escuchó con atención y dijo, Juan, esta decisión es complicada, pero conociéndote, creo que ya sabes la respuesta. Me da miedo equivocarme. A todos nos da miedo equivocarnos. Pero el verdadero error es quedarse donde ya no creces. ¿Sigues creciendo aquí? Juan no supo qué responder. El sábado fue a visitar a su madre. Ella ya estaba estable de salud y podía caminar sola, aunque se fatigaba. Estaban en la cocina, tomando café, cuando Juan se sinceró. Ma, recibí una propuesta. Para dejar la empresa y emprender algo propio con un socio. Es arriesgado, pero es mi sueño. La madre guardó silencio unos segundos. Luego lo sorprendió con una pregunta, ¿confías en ese hombre? Sí. Es una persona íntegra. Ella lo miró con la misma seriedad de siempre. Entonces ve. Porque si sale mal, todavía regresas y empiezas de nuevo. Pero si nunca lo intentas, te vas a culpar toda la vida. Juan no esperaba oír eso. Nunca imaginó que saldría de su boca. Sintió un orgullo distinto nacerle en el pecho. Gracias, mamá. De veras. Ella esbozó una ligera sonrisa. No es fácil ver a un hijo irse otra vez, pero esta vez no es para huir. Es para volar. El lunes, a las 8:45 de la mañana, Juan volvió a estar frente a la sala de juntas. A las 9 en punto, tocó la puerta, entró y vio a André esperándolo. Ya sé qué decidiste, dijo el director, antes de que Juan abriera la boca. Voy a aceptar. Hagamos que esto suceda. André extendió la mano y Juan la apretó con firmeza. Ahí, en ese gesto sencillo, comenzaba una nueva vida. Los días que siguieron fueron frenéticos. Juan se desligó de la empresa con honores y reconocimiento. Hubo una pequeña ceremonia de despedida. Discursos emotivos. Palabras de gratitud. Algunos compañeros lo abrazaron con lágrimas en los ojos. Te mereces todo lo bueno, Juan. Vas a brillar donde sea. Con la liquidación, pudo invertir parte en la nueva empresa. El resto lo ahorró con cuidado. La nueva etapa era todo un reto. Las juntas con André consumían tiempo. Las ideas fluían rápido, pero la ejecución exigía planeación, contactos y estrategia. Los primeros meses no hubo sueldo fijo. Cada cliente ganado era una conquista. Pero Juan no tenía miedo. Por primera vez, estaba construyendo algo suyo. Una tarde de domingo, mientras revisaba un contenido para una ponencia de liderazgo en comunidades de escasos recursos, Juan se detuvo un instante. Miró por la ventana de la pequeña oficina que rentaban. El sol entraba tímido, pintando de dorado los muebles sencillos. Tomó la libreta en la que apuntaba sus reflexiones y escribió, si hubiera dejado que el miedo hablara más fuerte, estaría ahorita sentado en una oficina segura, pero con el alma enjaulada. Cerró la libreta con una sonrisa discreta. Ya no había vuelta atrás. El chico que limpiaba los pisos de la empresa ahora pisaba su propio terreno. Y aunque no sabía a dónde lo llevaría todo eso, tenía la certeza de que iba por el camino correcto. Los primeros meses de la nueva aventura con André fueron como empezar de cero. Sin gafete, sin oficina corporativa, sin la gran estructura de antes. Ahora todo se hacía a base de creatividad, disciplina y, sobre todo, fe. La consultoría que habían imaginado empezó chiquita. El primer contrato fue con una cooperativa de barrio. Luego, con una red de talleres mecánicos en el interior. Nada muy lucrativo. Pero la meta no era ganar dinero rápido, era llevar una cultura de gestión a lugares donde nunca había llegado. Juan se encargaba de la comunicación, la planeación de las charlas, el trabajo de campo. André aportaba los contactos estratégicos. La sociedad funcionaba por algo que no aparecía en ningún Excel, respeto mutuo y una visión compartida. Juan ya no ganaba como antes. El inicio fue apretado. Pero nunca le faltó lo básico. Y, más que nada, por primera vez sentía que construía un imperio invisible.
Invisible para quien solo ve el éxito en fama y dinero. Pero real. Y el impacto empezó a mostrarse en pequeños detalles. Una tarde, después de una charla en un espacio comunitario, se le acercó un adolescente. Delgado, mirada despierta, tenis gastados. Señor Juan, ¿puedo decirle algo? Claro, contestó Juan, sonriendo. Yo creía que solo los ricos daban conferencias. Pero hoy usted habló, y sentí que estaba contando mi propia vida. Juan se agachó hasta quedar a la altura de los ojos del chico. ¿Y sabes por qué te pareció tu vida? ¿Por qué? Porque yo fui tú. El muchacho sonrió con timidez, y Juan sintió cómo se llenaba de algo que no podía describir. Era gratitud, justicia, misión cumplida, todo junto. Esa noche, al llegar a casa, tomó su libreta y escribió, ser escuchado por alguien que se sentía invisible. Eso vale más que cualquier puesto o bono. Las charlas se volvieron más frecuentes. Escuelas, ONGs, empresas medianas. Con el tiempo, lo empezaron a invitar también para contar su historia en eventos más grandes. No era un conferencista técnico. Era real. Hablaba con sencillez, pero con una intensidad honesta. Pronto llegó la invitación que lo cambiaría todo, participar en un Congreso Internacional de Emprendimiento Social, en la capital. Era una sala con más de 800 personas. Empresarios, líderes comunitarios, jóvenes becados. Juan estaba nervioso, pero listo. Cuando subió al escenario, respiró hondo y empezó, me llamo Juan Flores. Y hasta hace pocos años, yo solo era el chavo que limpiaba la sala de ustedes. La audiencia se rió, sorprendida. Y de ahí en adelante, Juan nos llevó por su historia, sin presumir, pero con vulnerabilidad. Habló de sus miedos, de las noches llorando en el baño de la empresa, de la soledad de soñar cuando nadie cree en ti. Al final de la charla, lo aplaudieron de pie. Y no por carisma, sino porque se vieron reflejados en él. Entre los asistentes estaba una editorial. Días después, le llegó un correo, Juan, tu historia tiene que ser un libro, ¿platicamos? La vieja libreta de anotaciones se convirtió en la base de lo que, meses después, se transformó en un bestseller en México, Las cadenas invisibles. El libro narraba a detalle la vida de Juan. Desde la infancia en calles estrechas de un barrio marginado hasta el momento en que renunció a una carrera estable para seguir un llamado más grande. Lo lanzó con un evento sencillo, en una librería que apenas acomodaba a 100 personas. Pero esa noche ocurrió algo increíble. Entre el público estaba una mujer mayor, de pelo canoso, mirada profunda, sentada en la última fila. Juan la reconoció vagamente, pero no sabía de dónde. Al final de la presentación, ella se acercó. Se paró frente a él y dijo, ¿te acuerdas de mí? Juan hizo un esfuerzo por recordar. Entonces ella sacó un viejo recibo amarillento. Era de una librería. Yo era la encargada de esa librería, ¿te acuerdas? Aquella vez que compraste tus primeros libros. Juan abrió los ojos, sorprendido. Usted fue la que me dijo que esos libros le cambiaron la vida. Y tú contestaste que esperabas que cambiaran la tuya también. Pues lo hicieron. Y ahora están cambiando la vida de muchos otros. Juan no pudo contener las lágrimas. Abrazó a la mujer como si abrazara al destino en persona. En ese instante, entendió, nada pasa de casualidad. Aquella pequeña decisión, entrar a una librería en el centro con el dinero contado, fue la primera pieza de un engranaje que ahora movía el tiempo de muchos más. Con el éxito del libro, Juan empezó a recibir invitaciones para entrevistas, podcasts, programas de televisión. Pero se mantuvo fiel a su esencia. Seguía dando charlas en escuelas públicas. Seguía tomando camión cuando hacía falta. Seguía comprando sus propios materiales. Nada de presumir. La editorial le propuso una gira. Él aceptó, con una condición, por cada evento pagado, daría otro gratis en alguna comunidad o institución vulnerable. Era su manera de equilibrar. En una de esas charlas, en una escuela pública de provincia, una joven levantó la mano y preguntó, Juan, ¿por qué no te rendiste, aun cuando todo indicaba que debías renunciar? Él se quedó callado unos segundos. Y contestó,
porque si me rendía, iba a confirmar todo lo que decían que yo era. Y añadió, no peleé solo por mí. Peleé por todos los que nunca tuvieron la oportunidad de intentarlo. Una noche, después de otro evento, ya en casa, recibió una llamada inesperada. Era su antiguo jefe, Rogerio. Juan, solo quería decirte que estamos todos emocionados aquí. El personal de la empresa compró tu libro. Lo estamos usando en los entrenamientos de liderazgo. Juan sonrió, con los ojos humedecidos. Me alegra mucho oír eso, Rogerio. Ustedes fueron parte esencial de todo esto. No. Tú fuiste. Nosotros solo te ayudamos a recordar quién eras. Silencio. Y por cierto, añadió Rogerio, el presidente de la empresa te manda un mensaje. Dice que ahora es él quien te admira. Juan cerró los ojos. Y sin más palabras, dio las gracias. Esa noche, al abrir una caja con ejemplares autografiados, encontró uno con una dedicatoria de un lector anónimo, tu historia salvó la mía. Yo ya estaba por rendirme. Ahora, voy a intentarlo una vez más. Juan se quedó inmóvil, abrazando el libro contra su pecho. Ahí se resumía todo. No había construido solo una carrera. Ni solo un libro. Había construido un puente sobre abismos invisibles. Y sabía que, mientras hubiera alguien del otro lado esperando una oportunidad para cruzar, él no se detendría. El nombre, Juan Flores, ya era bastante conocido en gran parte del país. Si antes era solo un auxiliar de oficina entre cientos, ahora lo invitaban a abrir congresos, escribir columnas en periódicos y participar en foros internacionales. Pero, más que la fama o las invitaciones, Juan se enorgullecía de algo que no cabía en titulares, la conexión con la gente que venía del mismo barrio que él. Cada vez que hablaba frente a una audiencia, no veía público. Veía versiones de sí mismo sentadas en las sillas. Jóvenes con la misma duda en los ojos que él tuvo alguna vez. Padres y madres cansados de la vida dura, pero que aún guardaban una chispa de esperanza. Trabajadores, soñadores, personas que estaban a punto de rendirse y que ahora buscaban levantarse. Y para ellos hablaba Juan. No usaba palabras rebuscadas. No citaba estadísticas. Contaba historias. Su propia historia. Y esa era la clave. En una noche helada, Juan estuvo en un evento benéfico en el auditorio de una escuela pública. 100 sillas de plástico, luz tenue, pero miradas muy atentas. Antes de que empezara la charla, se acercó una niña de no más de 12 años con un cuaderno en sus manos. Señor Juan, ¿puedo enseñarle algo? Claro, mi niña. Ella abrió el cuaderno. Había un texto con letras grandes, yo también quiero ser Juan Flores. Juan sujetó el cuaderno con manos temblorosas. Leyó cada línea. La chica hablaba de su papá desempleado, su mamá enferma y el sueño de un día ser maestra para ayudar a otros niños como ella. Tu texto es hermoso, dijo Juan, arrodillándose frente a ella. Y quiero que sepas, no necesitas ser yo. Solo necesitas ser todo lo que dijeron que no podría ser. La niña sonrió. Y en ese momento, sin que nadie se diera cuenta, una vida se enderezó. Una más. Días después, Juan estaba en la oficina de la editorial, revisando los detalles del lanzamiento de su segundo libro. El título, Cuando la vida quiere callarte, habla más fuerte. Esta vez, reunía historias de gente común que transformó sus realidades, muchas de ellas directamente inspiradas en su trayectoria. Al salir de la editorial, al atardecer, recibió una llamada del periodista Paulo Herrera, presentador de uno de los programas más vistos en México. Juan, te necesito en el programa la próxima semana. Haremos una edición especial, historias que cambiaron al país. Juan aceptó. Sería la mayor exposición de su carrera. Durante la semana, practicó, repasó temas, releyó fragmentos de sus libros, juntó fotos. El foro era enorme. Había público en vivo. Millones de personas lo verían. La noche de la grabación, Juan llegó temprano. Saludó al equipo, se tomó fotos, se sentó en el sillón rojo del escenario. Cuando prendieron las luces y sonó la música de presentación,
su corazón latía como si fuera la primera vez. Paulo empezó con entusiasmo: hoy, nuestro invitado es el hombre que pasó de la limpieza a la cima de las listas de libros más vendidos. El conferencista que llena auditorios, pero sigue hablando con la mirada de quien escucha. Con ustedes, Juan Flores. Aplausos. Juan sonrió, se levantó, saludó al presentador y se sentó. La entrevista empezó con las preguntas de siempre. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué te motivó? ¿Cuál fue tu reto más grande? Juan respondió con honestidad, como siempre. Pero entonces, llegó la última pregunta. Una que no esperaba. Juan, ahora que tienes todo esto, fama, reconocimiento, impacto, ¿qué te sigue faltando? Silencio. El público quedó atento. Juan miró alrededor. Respiró hondo. Luego volvió la mirada a Paulo y dijo: ¿puedo contar un secreto? Paulo, intrigado, asintió. Por favor. Juan cruzó los dedos y apoyó los codos en las rodillas. Miró a la audiencia como quien abre una puerta. Todavía visito mi antigua empresa de vez en cuando. Pero no como conferencista. Voy por las noches, sin avisar. Paso por la caseta, saludo a los vigilantes, y voy al área de mantenimiento. Me quedo unos minutos ahí, en silencio. A veces, limpio una mesa. A veces, me siento en las escaleras donde comía solo. El público quedó inmóvil. Hago eso, continuó, porque no quiero olvidar de dónde vengo. Porque en esos pisos, en ese silencio, nacieron los sueños que hoy me tienen aquí. Y porque la humildad no es una condición, es una elección. Paulo se notaba conmovido. Juan siguió, con voz firme pero serena: y si algo me falta, es tiempo. Tiempo para llegar a todos los que aún no han escuchado que sí se puede. Que no están condenados a repetir la historia que heredaron. Que pueden reescribirla. El público se puso de pie. Los aplausos tronaron como relámpagos. Pero Juan no se levantó. Solo miró a su alrededor y sonrió, sintiendo, más que nunca, que el propósito de su vida se había cumplido, aunque aún quedara mucho por hacer. Esa misma noche, al llegar a casa, le llovieron mensajes. Pero uno, en especial, lo hizo llorar. Venía de un número desconocido. Un texto simple: Juan, yo era tu compañero en la empresa. Te traté mal, me reí de ti. Hoy vi tu entrevista. Quiero pedirte perdón. Y darte las gracias. Me hiciste levantarme. Volví a estudiar. Que Dios te bendiga. Juan leyó el mensaje en silencio. Ya no había más que decir. En ese instante, lo entendió todo. El éxito no estaba en las luces, ni en los escenarios, ni en las portadas de los libros. El verdadero éxito era sembrar coraje en el corazón de otros. Era lograr que hasta el más desacreditado se pusiera de pie y dijera: si él pudo, yo también. Hoy, Juan Flores sigue en la cima. Escribe, da conferencias, emprende. Pero su mayor riqueza es la misma de siempre: la historia que lleva, y lo que despierta en quien la escucha. Porque al final de todo, como él suele decir tras bambalinas, con una sonrisa sencilla y sincera: no importa si me escuchan millones, si uno solo decide cambiar, ya valió la pena. Y así acaba esta historia, no con un punto final, sino con miles de puntos suspensivos, que siguen escribiéndose con cada persona que, al oír de Juan Flores, encuentra fuerzas para empezar de nuevo. Hey, no lo olvides. Suscríbete al canal, dale like, comenta y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. Gracias por ver hasta el final. Comenta aquí desde qué ciudad nos estás viendo. Me encantará saber.